nos bendiga en esta tarde. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, dije. Hemos experimentado un momento especial en el cual hemos podido entrar en la presencia del Señor y hemos disfrutado de su gracia infinita. Amén. Quiero hablarles de un tema que lleva por título Ayuda mi incredulidad. Creo que este tema, hermanos, es bien adecuado para todos nosotros. Porque en algún momento nuestra fe flaquea. Y por eso creo que es importante que hablemos de esto. Vamos a leer, hermanos, el pasaje primero, para luego, después de leer el pasaje, vamos a comenzar a estudiar lo que el pasaje indica. Quisiera yo que leyésemos Marcos en el capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 14 y vamos a leer hasta el 29. Quien no trajo Biblia, ahí lo vamos a estar proyectando en las pantallas. Dice Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Si quieren ponerse de pie, vamos a leer como 15 versos y luego nos sentamos otra vez. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? 17, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondió, dice, y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Verso 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. 28. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29. Y terminamos ahí. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Pueden sentarse? Gloria a Dios. Hermosa la palabra del Señor. Sobre esta historia va a girar nuestra meditación. Quisiera decir yo que nosotros, hermanos, en algún momento vamos a experimentar una situación difícil. Esta situación de esta familia, de este padre de familia, era una situación muy, pero muy complicada. Era una situación que los vecinos no le podían ayudar. Hermanos, que los sacerdotes no le podían ayudar. Es más, ni los discípulos podían ayudarle. El único que tenía el poder y la autoridad y la capacidad para ayudarle
era Jesús. Al igual que este padre de familia, nosotros en algún momento probablemente de nuestra vida vamos a experimentar algún problema que es muy, pero muy difícil. Y nadie nos va a poder ayudar. No nos va a poder ayudar, hermanos, ni el abogado, ni la policía, no nos puede ayudar ni el alcalde, ni el gobernador, es más, ni el presidente, nadie, solamente Jesús. Por eso es importante que nosotros en este día pongamos mucho cuidado a lo que aconteció allí, para que podamos nosotros, hermanos, hacer eso, si es posible, en alguna condición similar. De manera que yo les invito a que estudiemos este pasaje, y antes de empezar a estudiarlo, debo decirle que esta porción de la Biblia, esta historia bíblica, no está solamente registrada en el libro de Marcos, sino que también, hermanos, la encontramos en el Evangelio de Mateo. La encontramos en el capítulo 17, del verso 14 al verso 21. Y por si esto fuera poco, también encontramos esta misma historia en el Evangelio de Lucas. La encontramos en el capítulo 9, del verso 37 al verso 43. La misma historia, solo que con ciertos detalles que sobresalta cada uno de los evangelistas. Uno escribió algo acá, otro le agregó algo más, pero es la misma historia, solo que uno hizo ciertas observaciones importantes, ¿saben? Entonces, lo primero que nosotros estudiamos es de que vemos a un padre buscando ayuda. En Marcos, en el capítulo 9, en el verso 14, dice lo siguiente, en Marcos 9, 14. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas disputaban con ellos. Siguiente verso, el 15. Y enseguida dice que toda la gente viéndole, ¿qué le pasó a la gente? Se asombró y corrieron a él y le saludaron. Detengámonos acá. Si nosotros leyésemos el contexto de esta historia, el contexto es los pasajes anteriores a esta historia, nos damos cuenta que el Señor, hermanos, había estado en el monte de la transfiguración. El Señor había subido al monte con 3 de sus discípulos y había estado allá, y en ese monte él se había transfigurado. Y allí, hermanos, la gloria se había manifestado sobre él. Dice que allí aparecieron 2 personajes importantes, ¿se recuerdan? Uno era Moisés y el otro, ¿quién era? Elías. Y dice que pasó algo extraordinario en el monte. La gloria del Señor estaba sobre ellos, y cuando él bajó, obviamente, hermanos, que cuando tienes un encuentro con la gloria de Dios, se te nota, tu aspecto lo refleja. Cuando Moisés pasó 40 días y 40 noches ayunando, dice la Biblia que cuando él descendió, su rostro, dice que hasta le brillaba, porque había estado allá arriba en la presencia del Señor. Entonces, algunos hermanos argumentan que la gente se agolpeó y se asombró cuando vieron a Jesús que brillaba, hermanos, porque venía de tener esa experiencia extraordinaria allá en el monte. Entonces, y viene él y desciende y ve que están discutiendo, y dice la Biblia que él pregunta que por qué están discutiendo. El versículo 16 dice que él pregunta lo siguiente: ¿qué disputáis con ellos? Resulta que Jesús había subido, hermanos, con 3 de sus discípulos. Había subido con Pedro, había subido con Jacobo y con su hermano Juan. Entonces, si había subido con 3 discípulos, ¿cuántos discípulos habían quedado? 9, por supuesto, porque son 12 discípulos. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, los 9 tenían un gran problema. Los 9, hermanos, estaban siendo acosados, por decir así, por la gente allí alrededor. Y estos 9 fueron los que no pudieron echar fuera ese espíritu malo. Entonces, cuando Jesús desciende del monte, pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Entonces, en Marcos 9, 17, dice, respondiendo uno de la multitud, le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, note lo que dice Marcos. Dice que uno de la multitud fue el que se acercó a Jesús
Pero dice que se acercó nada más. Ahora bien, yo les expliqué a ustedes que hay otros dos evangelios en el cual encontramos la misma historia bíblica. Vea lo que dice Mateo 17:14, para que nosotros veamos un poquito diferente la historia. Mateo 17, versículo 14. A ver si los muchachos lo pueden proyectar ahí. Mateo 17, verso 14. Mateo 17, versículo 14. Dice Mateo 17, 14. ¿Están conmigo? Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. ¿Están conmigo? ¿Qué hizo ese hombre? Se arrodilló delante de él diciendo. Entonces note la diferencia. ¿Sí se fijó? Allá en Marcos dice que uno se acercó, pero no dice que se arrodilló. Pero Mateo tiene ese detalle que dice que el padre de este muchacho no se acercó a Jesús simplemente, sino que dice que se arrodilló ante él. Y dice que le hizo la petición, ¿verdad? Y le dijo, le contó lo que había acontecido. Ahora, también, hermanos, quiero decir algo. En Marcos no dice la Biblia que era un único hijo. Pero fíjense que en Lucas, en la historia de Lucas, cuando Lucas escribe, dice que era hijo único de este hombre, lo cual hace también un poco diferente la historia. Lucas 9, 38. Si lo podemos poner, Lucas 9, 38. Lucas 9, 38. He aquí, dice, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas ¿a quién? A mi hijo, pues es que único que tengo. Qué interesante, hermanos. Por eso es bueno leer la misma historia en los diferentes libros, porque nos enriquece. Ahora entendemos dos cosas que si solo leemos Marcos no las hubiésemos podido comprender. La primera era, hermanos, que el padre de familia no se acercó simplemente a Jesús, sino que se arrodilló. Amén. Y la segunda es que este muchacho que estaba endemoniado era único hijo. Ahora, esto es interesante. ¿Saben por qué es interesante? Porque nosotros vemos aún más la gravedad del asunto. Estamos hablando del único hijo de un hombre. Imagínense que hay un hombre que tiene 10 hijos. Pues no es tan grave, aunque la situación sea la misma. Pero este es el único que si se le muere, hermano, se queda sin hijo este hombre. Ahora bien, dice la Escritura, cuando nosotros empezamos a leer, que los discípulos, en total 9, no habían podido expulsar el demonio. ¿Se recuerdan? Y parece extraño que no hayan podido expulsarlo, dado que en Mateo 10, verso 1, note lo que Jesús les dijo que hicieran. Mateo capítulo 10 y el verso 1. Mateo 10, verso 1. Vea lo que dice la Biblia allí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué hizo Jesús? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces Jesús viene y llama a todos sus discípulos y les da poder y autoridad. Pero pasa el tiempo y comienzan ellos a predicar el evangelio y a manifestar la gloria del Señor. Y ocurren sanidades, ocurren milagros, los demonios se van. Pero sorpresa, un momento Jesús se aleja de ellos y se va al monte. Y yendo en el monte, deja 9 y le traen un endemoniado a estos 9 y estos no pueden expulsar el demonio. ¿Por qué? Si el pasaje dice que ya les había dado poder y autoridad. ¿Por qué no pudieron expulsarlo?
Bueno, el Señor nos responde al final y lo vamos a ver allá adelante, porque ellos no pudieron, mas sin embargo ellos podían echarlo, ¿sí o no? Sí, porque habían recibido el poder y la autoridad. Ahora bien, pregunto, ¿no nos pasa eso muchas veces a nosotros? Que Dios nos ha bendecido, que Dios nos ha dado una palabra y nosotros, hermanos, esa palabra como que si no existiera, como que si Dios no nos la dio nunca. Y Dios, hermanos, se preguntará, ¿pero y qué les pasa? O sea, ¿por qué una vida tan derrotada? ¿Por qué una vida tan mal? Si yo les he dado la victoria, los he hecho, dice la Biblia, más que vencedores. Si Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Por qué a veces nos deprimimos con cualquier cosa que nos acontece? ¿Por qué a veces dudamos del poder de Dios con algo tan sencillo? Hermanos, somos semejantes a los discípulos. Note que Él los llamó y les dio poder y autoridad. Vayan y prediquen el evangelio y sanen y expulsen espíritus malos, y se dio. Pero de repente hay un momento en que no pueden ellos fluir en la unción que el Señor les había dado y no pudieron sacar este espíritu malo. La culpa no es del Señor, la culpa es de ellos. Amén. Ya vamos a ver. Ahora, dije que este era un hijo único. ¿Se recuerdan? El Señor, hermanos, Jesús es el único hijo, el unigénito hijo de Dios. ¿Se recuerda? Y Él en la Biblia mostró, hermanos, como mucho interés por los hijos únicos. Por ejemplo, cuando a una mujer viuda en Naín se le murió su hijo. No lo vamos a leer, pero dice que iban a enterrar al niño. Era el único hijo de esta mujer. Y Jesús se encontró con los que lo iban a enterrar. Jesús detuvo el féretro. ¿Y saben qué hizo? ¿Se recuerdan? Dice que lo resucitó porque era hijo único de esta mujer. También más adelante, hermanos, se recuerdan la hija única de Jairo. Jairo llegó y le dijo, Señor, ve a mi casa porque mi hija está enferma. Y dice que en el camino el Señor se topó con una mujer, que la mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Y se detuvo el Señor. Y de repente le dicen a Jairo, mira, ya no lo molestes al maestro, porque tu niña ya murió. Déjalo tranquilo. Pero el Señor fue aún así y también a esta muchacha le dio vida. Jesús en toda la Escritura, a lo largo de toda la Biblia, Él muestra un gran interés por los hijos únicos. Y esta no iba a ser la excepción. Él iba a hacer algo extraordinario en esta historia, hermanos, porque Él ama a todas las personas y especialmente a los hijos únicos. Ahora, ¿no ven ustedes un padre preocupado buscando ayuda para su hijo? ¿Lo miran? Dice que el padre vino y se postró, se arrodilló al Señor y le dice, Señor, mira, está pasando esto. En la Biblia, hermanos, la Biblia nos enseña que no todos los padres actúan así. Por ejemplo, la Biblia nos enseña un padre, por ejemplo, el esposo de la tsunamita. Dice la Escritura que la tsunamita dio a luz a un hijo. No sé si se recuerdan, milagro de Dios. Y dice que ese muchacho le ocurrió algo y vea la actitud del padre. En Segunda de Reyes, muchachos, Segunda de Reyes capítulo 4, segundo libro de Reyes en el capítulo 4, vamos a leer el verso 18. Está en pantalla, dice, y el niño creció, pero, dice la Biblia, aconteció un día que vino, ¿a dónde quién vino el niño? A su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! Dice, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, ¿qué le dijo? Llévalo a su madre. Verso 20, y habiéndolo tomado, él dice, y su criado se lo llevó a su madre y estuvo sentado en la rodilla de su madre hasta el mediodía. ¿Y qué le pasó al niño? Murió. ¿Vieron al papá, la actitud del papá? Me duele la cabeza, mi niño. ¿Qué dijo el papá? Llévase a la mamá. Y la mamá lo tuvo allí, lo consoló y el niño se le murió en sus rodillas.
El amor de una madre, hermanos. Si siguiéramos leyendo la historia, nos encantaría, porque es una historia extraordinaria. Esa mujer agarra hermanos al muchacho y viene y le pide a un criado que le prepare y que vaya a llamar al profeta, y el profeta llega y le da vida al muchacho, pero es la madre la que lo hace todo. Pero el padre no, déjela a su mamá. Muchos de nosotros somos así. Dile a tu mamá, resuelve con tu mamá. Este padre del cual nosotros estamos estudiando es un padre ejemplar. A él no le importó que hubiese mucha gente allí. Él se postró de rodillas al Señor. Allí no vemos a la mamá, vemos al papá intercediendo por su hijo. Yo creo que todos los hombres deberíamos de imitar a ese hombre nosotros. ¿Están conmigo? Que no importa lo que tengamos que hacer por un hijo, pero que lo hagamos, ¿sí? Porque ese es el verdadero amor de un padre. Y así como ese hombre, Dios con nosotros, Dios hizo hasta lo máximo. Él ofrendó lo máximo que él tenía por amor a todos nosotros. Dios sabía que muchos iban a rechazar ese regalo de salvación, pero Dios envió a su Hijo como Padre bueno para que muriese en la cruz del Calvario y nos diera vida a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un padre ejemplar, un padre digno de imitar. La Biblia dice también que el muchacho estaba endemoniado. En Marcos 9:19 vemos a Jesús expresando su indignación porque los discípulos no habían podido ayudarle. Dice el versículo 19, y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¡Wow! ¡Qué palabras! Jesús se molestó, hermanos, y tenía mucha razón. Porque, hermanos, ¿cómo se siente usted cuando usted le enseñó a alguien a hacer algo y está que no lo hace? Y usted sabe que ese alguien lo puede hacer. Porque los discípulos podían hacer eso, hermanos. Porque Él ya les había dado el poder y la autoridad. Solo tenían que usar ese poder y esa autoridad. Pero no, un ratito se había separado Él de ellos. Y con razón dice la Biblia: separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Y vemos, hermanos, y más adelante vamos a ver que los discípulos se habían descuidado. Y por eso no habían podido. Y muchas veces nosotros nos descuidamos espiritualmente. Y por eso no podemos hacer varias cosas. Entonces Jesús se indigna y dice: generación incrédula. No solamente, hermanos, le está diciendo, hermanos, a los discípulos de él, sino que incluso hasta al padre del muchacho, que le está pidiendo ayuda, a todos los que están ahí. Generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Se recuerdan cuando iba dormido en la barca que se comenzó? Le decían: Señor, ayúdanos que perecemos. Y molesto se levantó también y reprendió el mar. Fue bien difícil para Jesús tratar con el ser humano. Fue bien difícil, hermano, y aún todavía lo es. Es bien difícil para Él tratar conmigo. Me voy a poner yo de ejemplo. Es bien difícil, hermano, y con todos nosotros. Hermano, nos mirará y dirá: hasta ya. Dimas que no se pone las pilas. Hermanos, de verdad que, ¿y por qué nos ha bendecido tanto? Nos ha dado la posibilidad de ser felices en esta tierra. ¿Se han fijado que cómo nos complicamos la vida a nosotros? Sin ninguna necesidad, hermano. Ya están otra vez estos peleando. Míralo. O sea, no puede ser. Un ratito lo suelto y ya otra vez, dice. O los dejo tranquilos y ya están otra vez. Hermanos míos, el Señor dice: esta generación, ¿cómo es posible? Incrédulo. Sabemos del poder de Dios, hermanos, y a veces algo tan sencillo no lo podemos adquirir. Y así como el Señor se indignó con ellos, créame que también se indigna con nosotros. Pero yo siempre he dicho que todos los días, hermanos, nosotros podemos cambiar.
podemos empezar de nuevo. Y Él es misericordioso y nos puede perdonar. ¿Están conmigo? Indignación es la que muestra Jesús en su exclamación. El hecho de que hubiera una queja, hermanos, si ellos no la hubieran podido solucionar, el fracaso de sus discípulos, a Él lo toca y dice, ¿cómo es posible? Si yo les di la unción, el poder y la autoridad y ellos no han podido resolver este pequeño problema, porque era un pequeño problema, hermanos, de verdad. Ahora bien, noten el verso 20, lo que le ocurría al muchacho. Dice, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, este espíritu malo era un espíritu irreverente, hermanos. Lo sacudió con violencia al muchacho. Dice que lo hizo que cayera en la tierra y se que echaba hasta espumarajos. ¿Qué podemos ver ahí? Esto parece algo como algo de epilepsia. ¿Han visto? Hay gente que tiene ese problema de epilepsia. Era un sordo mudo y lo peor es que estaba endemoniado. Debo decir, y me voy a tener un poquito acá, que muchas de las enfermedades, muchos de los malestares de nosotros tienen que ver con los demonios, hermanos. Hay una fuerza sobrenatural en el mundo espiritual que es la que muchas veces nos incomoda a nosotros. El Señor nos ha llamado, hermanos, para salvarnos. ¿Están conmigo? El Señor nos ha llamado para bendecirnos. El Señor nos ha llamado, hermanos, para que seamos luz en las tinieblas. Pero hay un mundo espiritual oscuro que no quiere que usted sea luz. Que no le gusta que usted venga a la iglesia. Que no le gusta que usted trabaje para Dios. Que no le gusta que Dios lo use a usted. Entonces ese mundo espiritual se levanta y muchas veces, hermanos, ocurren este tipo de cosas. Hay gente que se le meten espíritus malos. Y hay gente que no se le meten espíritus malos, pero que son influenciados por espíritus malos. Entonces viene usted y de repente, hermanos, usted comienza a ver que la persona está insoportable, insoportable, insoportable. ¿Y qué le pasa? Usted no entiende y yo no le he hecho nada y ella anda insoportable o él anda insoportable. Muchas veces es que esa persona está así porque está siendo influenciada por espíritus malos, que lo único que buscan es dividir las familias, las iglesias, las ciudades, los países, etcétera, etcétera. Amén. Pero el Señor es poderoso y nos puede ayudar a superar todo eso. ¿Están conmigo? En Mateo 9:21, vea lo que dice ahí. Jesús le preguntó al Padre. ¿Qué le preguntó? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Y qué le dijo el padre de familia? Esta pregunta, les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús ignoraba desde cuándo era el problema? ¿Están conmigo? No, no. El Señor no ignoraba eso. El Señor sabía desde cuándo ese niño tenía ese problema. La pregunta es ¿por qué se la hizo? La respuesta es sencilla. El Señor quería hacer reflexionar a este hombre. Quería que viera lo largo, hermanos, del problema, de la adversidad, para que él pudiera, hermanos, glorificar y exaltar y bendecir al Señor de manera extraordinaria, viendo cómo Dios operaba el milagro. Entonces no es que el Señor ignoraba eso. ¿A cuántos el Señor no les preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Y a nosotros nos parece una pregunta hasta inadecuada, ¿verdad que sí? O sea, ¿cómo es posible que si alguien está enfermo le preguntes, oye, ¿quieres ser sano? Es obvio que va a decir, claro que sí. Pero Jesús está llamando la atención para que nos enfoquemos en Él, que lo que Él va a hacer. Entonces, hermanos, note qué interesante lo que dice acá. El padre necesitaba reflexionar acerca de lo largo del periodo de tiempo que el muchacho había estado en esta condición con el fin de abundar en su gratitud por el milagro que iba a recibir. Amén. Jesús sabía lo que iba a hacer, ¿están conmigo? Amén. Y Jesús quería que este hombre abundara en gratitud para con Dios. Amén, ¿están conmigo? Entonces, hermanos, debo decir que este muchacho estaba atado por este espíritu malo. Y así como este muchacho estaba atado, muchas veces, hermanos, los demonios nos atan. ¿Escucharon lo que dije? Los demonios siempre han atacado a los seres humanos. ¿Están conmigo? Toda la vida, hermano. Lo encontramos en la Biblia. A lo largo de toda la Escritura, nosotros vemos que las fuerzas del mal siempre están atacando al ser humano. ¿Qué dice Efesios 6?
Efesios en el capítulo 6. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. Verso 11. Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Entonces note que lo que la Biblia nos dice allí, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Su lucha no es contra su esposa. Mi lucha no es contra mi esposa, ni ella conmigo. Es en contra de seres espirituales que son los que nos hacen estar en desacuerdo. ¿Está conmigo? Entonces, pero a veces nosotros confundimos, hermanos, y entre nosotros nos disgustamos, nos molestamos. Pero no tiene que ser así. Debemos de entender que hay un poder sobrenatural, espiritual, que intenta destruir la familia, destruir los hermanos, destruir las iglesias, destruir tu vida. ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso dice la Biblia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar, dice, firmes. Va a haber un día en que el enemigo te va a atacar. Y cuando ese día llegue, tú tienes que estar firme. Amén. Pero si estás descuidado, hermano, viendo el pajarito, viene como un vendaval y te arrolla, hermano. Pero si estás firme, preparado, si estás... Por eso la Biblia dice que debemos de estar nosotros pendientes, velando, dice la Escritura, velando. Entonces, la Escritura es clara, que debemos de prepararnos porque el enemigo nos va a atacar. Pero dije al principio que la victoria es toda nuestra. Ahora, se necesita fe para recibir un milagro. ¿Están conmigo? En Mateo 9:22 hay algo... Aquí hay varias cosas bonitas que vamos a aprender. Mateo 9:22. Dice la Escritura así de la siguiente manera. Mateo 9:22. Muchas veces, dice, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dice, oiga, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Aquí el Padre ruega, ayúdanos. La palabra ayudar es muy significativa y conmovedora. En el original, sabe que son dos palabras las que están allí en el original griego. Una significa grito y la otra correr. En todos, hermanos, en todos los contextos donde esté esta palabra, denota intenso y conmovedor ruego al Señor. Algo así como apúrate ya, como era para ayer. ¿Me explico? O sea, ayúdame, pero no ayúdame ya, sino que ayúdame, pero esto era, desde ayer me tenías que haber ayudado. O sea, denota urgencia. Y dice que es como un grito, como ayúdame corriendo. O sea, es una desesperación que el Padre tiene y le dice, te ruego que nos ayudes. Y el Señor, rápido, hermanos, rápido, porque el Señor, lo máximo. El Señor siempre lo máximo. ¿Cuándo están conmigo? En el verso siguiente, miren lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le... Entonces, un momentito. O sea, no me pidas que yo corra. O sea, porque yo estoy aquí y yo hago el milagro ya. Pero no está en mí, está diciendo el Señor. Sino en quién está. En el Padre, en nosotros. Cuando nosotros anhelamos algo, no está en Él, porque Él lo puede hacer todo. Está en nosotros. Entonces Jesús rápido, es como que estemos tirando una pelota, como que se la tiren a Él y rápido la devuelve y dice, no, o sea, yo estoy listo para hacer la obra. Yo tengo todo el poder, dice Jesús. Aquí quien necesita ubicarse eres tú. Y le dice, si puedes creer, y luego le dice, al que cree, todo. Hermano, esa palabra, todo, ¿qué es? Es todo. Todo. Así. Entonces, usted tiene cáncer, ¿lo puede sanar? Si usted cree, sí. Usted no tiene, digamos que usted está a punto de perder su casa, y si usted cree, ¿será que el Señor que le puede ayudar a recuperarla? Claro que sí.
todo, allí encierra todo. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces dice así, si puedes, todas las cosas son posibles, nada más tienes que creer. Es interesante, hermanos, observar la forma en que Jesús rápidamente dirige a este hombre a que tiene que tener el fe. La Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario que aquel que se le acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente que le hay, sino que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, hermanos, Jesús le demanda que él tenga fe. Ahora bien, no en todos los casos que Jesús obró un milagro, la persona tuvo fe. ¿Sí? Hay casos en que la persona no tenía nada de fe, pero el Señor le plació a él y lo sanó. ¿Están conmigo? En muchos casos en la Biblia ocurrió esto, pero aunque eso es cierto, el Señor, hermano, lo que está diciéndole a él o haciendo énfasis en él es que él debería tener, aunque sea por lo menos la más mínima fe. No vamos a leer Mateo, pero en Mateo Jesús le dice que si vuestra fe, le dice al hombre, fuera, a los discípulos, si vuestra fe fuera como un grano, ¿de qué? De cierto digo que le dirían a ese monte, muévete, y el monte, ¿qué va a pasar? Se moverá. Pero ¿cómo es posible que un monte se pueda mover? Pero si el Señor lo dijo. Entonces, los montes para nosotros son problemas, dificultades, adversidades, grandes problemas. ¿Los puede mover el Señor? Claro que sí. Pero debemos de tener nosotros fe. Y si nuestra fe fuera, aunque sea así de pequeñita, como un grano de mostaza, el Señor se glorificaría. Marcos 9:24 dice lo siguiente. Inmediatamente, dice, el padre del muchacho clamó y dijo, sí creo, ayuda mi incredulidad. El atormentado padre abre su corazón de par en par con esta respuesta extraordinaria, la cual revela dos cosas importantes. Esta respuesta, o sea, ¿cómo es posible? Creo, pero soy incrédulo. ¿No habrá una contradicción allí? Aparente, ¿no? Pero no, lo que estaba ocurriendo o lo que está diciendo allí es lo siguiente. El padre estaba convencido de dos cosas. La primera cosa es que indudablemente él tenía fe en Jesús. Por eso había llevado a su muchacho para que se lo sanara. Porque si no hubiera tenido fe, se hubiera quedado en su casa. Pero viene y lo trae. Entonces tiene fe. Pero la cosa número dos que allí está diciendo es que su fe era imperfecta. ¿Está conmigo? Asediada por los temores y las dudas. ¿Nos pasa a nosotros? Sí. ¿Creemos en el Señor? Amén. Pero a veces nuestra fe es imperfecta. Y a veces nuestra fe, hermano, a veces duda. Pero tenemos fe. ¿Y sabe por qué tenemos fe? Porque nosotros, hermanos, la hemos recibido de parte del Señor. Dice la Biblia que cuando nosotros creemos en el Señor, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ok. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el siguiente pasaje dice lo siguiente, algo extraordinario. Y esto, o sea, la fe, dice, no es de vosotros, pues es que don de Dios. O sea, que yo para salvarme, yo tengo que tener fe, pero esa fe que yo tengo para salvarme no es mía, sino que me la dio ¿quién? Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces, hermano, imagínense, este hombre tenía fe, pero su fe era imperfecta, asediada por los temores. A veces nosotros decimos, usted está pasando por un problema grave, difícil, por decir algo. Le dijo el médico, tiene una semana de vida. Entonces, hermano, ¿usted cree en el Señor? Le preguntamos, ¿qué dice usted? Sí, gloria a Dios, pero allá dentro de usted dice, me quedó una semana, por si acaso el Señor no me responde, déjame dejarle el carro a este fulano, déjame dejarle las deudas a X, y comienza usted a hacer una lista. Pero ¿usted tiene fe? Le preguntan. Sí, dice, tengo fe. ¿Cree que Dios lo puede hacer así?
pero nuestra fe es imperfecta. Entonces, por eso necesitamos pedirle ayuda al Señor. Necesitamos pedirle que nos ayude. Sí, Señor, yo creo en ti, pero ¿sabes qué? Mi fe es imperfecta. O sea, yo creo en ti, yo creo que tú puedes hacer la obra, pero ¿sabes qué? Me falta ese pedacito, y ese pedacito agrégamelo tú. ¿Qué les parece? Amén. Si le pedimos así, con toda seguridad que el Señor lo va a ayudar. Oiga, esto último concuerda con lo que dice en el griego. Ayuda a mi incredulidad. En griego significa sígueme ayudando cada instante, cada día, de modo que pueda vencer mi incredulidad. Amén. Eso es lo que está diciendo en el original. Sígueme ayudando constantemente. Y es que todos los días nuestra fe, hermano, se ve enfrentada en situaciones. Hay desafíos todos los días. Ahora usted está tranquilo, pero mañana puede enfrentar una situación adversa donde usted necesite tener esa fe sólida. Por eso, ayuda, Señor, mi incredulidad. Quiere decir, Señor, yo creo en ti, pero ¿sabes qué? Ayúdame constantemente todos los días de mi vida para que yo me pueda mantener firme y creyendo en el Señor. ¿Se recuerdan Israel cruzando el mar Rojo? Se abrió el mar, hermanos, y los judíos pasaron en seco. Increíble, vieron una pared acá de agua y la otra pared acá de agua, y ellos caminando, hermanos, en seco. ¿Se imaginan lo impresionados que debieron haber estado? ¿Se imaginan cuando cruzaron al otro lado? Aleluya, gloria a Dios. Bueno, dice la Biblia que María agarró un pandero y comenzaron a danzar y a glorificar a Dios. Pero ¿qué les pasó a toda esa generación? Se quedó en el desierto. ¿Acaso no vieron semejante milagro? Pero hermanos, de repente ya como a los 3 días tenían sed. Y de repente tenían hambre. Y decían, ay, nos acordamos de la comidita de Egipto. Hermanos, y habían visto gran milagro. No nos pase eso a nosotros. Que Dios nos ayudó hace 2 años en algo, o que Dios nos permitió hacer, qué sé yo, algo que le pedimos, pero de repente nos pasa cualquier otra cosa y nuestra fe se debilita. Pero Dios nos está hablando en esta tarde. Recuérdate de las cosas grandes que ha hecho Dios en tu vida, para que tu fe crezca. En el pasado Dios te ha ayudado, amén. A mí el Señor me ha ayudado. Entonces voy a recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida y eso va a fortalecer mi fe. ¿Están conmigo? Bueno, dice la Biblia que el Señor reprendió al espíritu malo y ese espíritu malo dice que crujiendo y todo se fue. Se largó y note que Jesús le habló con una autoridad, hermanos, extraordinaria. Mire lo que le dijo Mateo 9:25. 9:25. Y cuando Jesús lo vio, dice que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, le dijo, sal de él. ¿Y qué más le dijo? Y no entres más en él. Note la forma perentoria, la orden de la expulsión, sal de él y jamás vuelva a entrar. ¿Qué quiere decir eso que dije? Bueno, que esa orden, hermanos, demuestra una orden, dice, determinante, decisiva, definitiva y que no se puede modificar. Te dije que te salieras y no vuelves a entrar más. Una orden absoluta de parte del Señor. De manera que ese espíritu anduvo en Buenos Aires dando vueltas por ahí, pero jamás en la vida, cuando vio al muchacho, jamás se le volvió a meter. ¿Están conmigo? Porque el Señor le dijo, no entres más en él. Puedes irte a meter en cualquier otro, en el vecino, en el compadre, pero en este no te vuelves a entrar. Amén. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Al final, los discípulos vieron que de manera sencilla el Señor solucionó el problema. Ya. Dice que quedó como muerto, pero el Señor lo tomó de la mano y lo levantó. Ahora bien, los discípulos dijeron, un momentito, aquí pasa algo. O sea, ¿cómo es posible que nosotros no pudimos? O sea, hemos quedado humillados en frente de todos. Aquí tiene que haber algo. Y dice que se fueron a la casa. ¿Se recuerdan? El verso 28. Leamos, le vamos a ir terminando. Dice el verso 28 de Marcos. Dice, cuando él entró en ¿dónde? ¿Están conmigo? Sus discípulos
le preguntaron aparte. Yo me imagino este cuadro, miren así, véanme. Entraron en la casa y dijeron, Señor, vente para acá. Y ahí, alejados de todo, Señor, le preguntan, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Verso siguiente. Y el Señor les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración. ¿Y qué más? Y ayuno. O sea que Dios ya les había dado la autoridad y el poder. Pero esa autoridad y ese poder debe ser apoyada con oración y ayuno. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Mateo dice que Jesús le respondió diciendo, por vuestra poca fe. No leímos Mateo, pero en Mateo Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Así les dijo. Y Marcos les dice esto, pero es lo mismo. ¿Saben por qué es lo mismo? Porque cuando alguien tiene fe, ¿saben qué hace? Esa persona ora y ayuna. Por eso ora y ayuna, porque tiene fe. Pero cuando alguien no ora y no ayuna, no tiene fe. Lo mismo. Entonces, Jesús dijo que nosotros no deberíamos de descuidar la oración y el ayuno. Le hago una pregunta. Aquí entre usted y yo, como cuando los discípulos dijeron, Señor, aquí entre nosotros, ¿qué tanto ora usted? ¿Qué tanto ayuna usted? Pues hermano, como usted podrá notar, nada de ayuno, dirá usted. Bueno, entonces con toda seguridad que por eso usted no tiene la suficiente fe para que su milagro ocurra. Necesitamos orar, porque cuanto más oramos, más nos acercamos a Dios, más alineados estamos con Dios. Nuestra fe, ¿qué hace? Se aumenta, crece, porque estamos ligados a Dios. Ahora Jesús fue claro en algo. Dijo este género, dando a entender que no todos los demonios son lo mismo. En medio de ellos hay unos que son más fuertes, más poderosos que otros. Y entonces esos que son más bravos, más poderosos, se requiere de oración y de ayuno. Entonces por eso los 9 no pudieron, porque habían descuidado la oración. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Mateo 10, verso 1, Jesús les dijo, vayan y les doy poder y autoridad. Y fueron y hicieron los milagros, pero acá ya habían descuidado la oración. ¿Acaso no la has descuidado tú? ¿Acaso el problema lo miras tan grande que te intimida? Bueno, el Espíritu Santo nos dice en esta noche que para Dios no hay nada imposible. Y que la vida puede cambiarnos y que el Señor nos puede ayudar y que el Señor nos puede bendecir. Si nuestra vida de oración está deteriorada, podemos volver a empezar. Y con el paso de los días, nuestra fe se va a fortalecer y Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. Porque al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere ponerse de pie? Vamos a cerrar